Mi nombre es Daniela Herrera y durante 12 años me he especializado en ingeniería de energía renovable con enfoque en sistemas solares fotovoltaicos avanzados. Lo que mi jefe Gustavo Mendoza nunca supo es que mientras él tomaba el crédito por mis innovaciones durante los últimos 5 años, yo había estado registrando cada patente, cada descubrimiento y cada avance tecnológico a nombre de mi propia empresa de investigación. Cuando finalmente decidió robar mi trabajo más importante, descubrió que había subestimado gravemente a su simple asistente de investigación. Todo comenzó en 2019 cuando me uní al Instituto Nacional de Energía Sustentable como investigadora junior bajo la supervisión de Gustavo. Él tenía la reputación de ser brillante, un visionario en el campo de la energía renovable que había revolucionado varios proyectos gubernamentales. Lo que descubrí rápidamente era que su brillantez consistía principalmente en apropiarse del trabajo de investigadores más jóvenes. Daniela, tú te encargas de la parte técnica, me había dicho durante mi primer día. Yo manejo las relaciones con el gobierno y los aspectos estratégicos. Es una división perfecta de responsabilidades. En ese momento pensé que era una oportunidad increíble de aprender de alguien con tanta experiencia. No sabía que estaba siendo preparada para ser su siguiente víctima. Mi proyecto principal era desarrollar un nuevo tipo de panel solar que pudiera generar energía incluso con luz solar mínima, usando una combinación innovadora de perovskitas y células de silicio. Era tecnología revolucionaria que podría cambiar completamente la viabilidad de la energía solar en regiones con menor exposición al sol, como muchas áreas de México durante la temporada de lluvias. Durante los primeros meses, trabajé 14 horas diarias en el laboratorio del instituto. Gustavo aparecía ocasionalmente para supervisar el progreso, lo cual consistía principalmente en tomar fotos de los prototipos y hacer preguntas básicas que cualquier estudiante de ingeniería podría responder. ¿Cómo va el proyecto de eficiencia solar?, preguntaba durante sus visitas semanales. Hemos logrado un 23% de mejora en condiciones de luz baja, le informaba while mostraba los datos en mi computadora. Excelente. Asegúrate de documentar todo para la presentación del próximo mes. Lo que no sabía era que durante esas presentaciones, Gustavo presentaba mi trabajo como si fuera suyo. Los funcionarios gubernamentales, los posibles inversionistas y otros investigadores conocían mis descubrimientos como la innovación del Dr. Mendoza. La primera señal de problemas llegó 6 meses después de comenzar el proyecto. Un colega de otra universidad me mencionó casualmente: vi la presentación del Dr. Mendoza sobre eficiencia solar. Impresionante trabajo el suyo. ¿La presentación del Dr. Mendoza? Sí, en el Congreso Nacional de Energía Renovable. Sus nuevos paneles solares híbridos causaron sensación. Esa noche revisé los registros del Congreso en línea. Ahí estaba Gustavo, presentando mi investigación, mis prototipos, mis datos, como si fuera el inventor principal. Mi nombre aparecía en los créditos como asistente de investigación, una nota al pie en mi propio descubrimiento. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Esa misma noche registré mi propia empresa de investigación, Herrera Tech Innovations, y comencé el proceso de patentar toda mi investigación bajo mi nombre personal. México había reformado sus leyes de patentes en 2018, permitiendo que los investigadores mantuvieran derechos personales sobre inventos desarrollados con recursos limitados del empleador, especialmente si podían demostrar que la investigación se había realizado principalmente con recursos propios. ¿Qué haces aquí tan tarde otra vez?, me preguntó Gustavo una noche cuando llegó al laboratorio a las 10 de la noche. Terminando los análisis de eficiencia para el prototipo Mark 7, respondí sin levantar la vista de mi microscopio. Daniela, aprecio tu dedicación, pero también necesitas equilibrio en tu vida. La investigación no respeta horarios, Dr. Mendoza. Cierto. Solo asegúrate de que todos los datos estén actualizados en el servidor compartido para mi revisión mañana. Lo que Gustavo no sabía era que había empezado a llevar registros duplicados. Toda mi investigación real, los avances más importantes, los métodos innovadores, se documentaban en servidores privados. En el sistema del instituto solo subía versiones básicas, suficientes para cumplir con mis obligaciones laborales pero insuficientes para replicar mi trabajo. Durante 2020, mientras el mundo lidiaba con la pandemia, yo aprovechaba las restricciones de acceso al laboratorio para profundizar en mi investigación personal.
Trabajaba desde casa en experimentos que había diseñado específicamente para ser realizados con equipos que había comprado con mis propios ahorros. ¿Cómo marchan los experimentos desde casa?, me preguntaba Gustavo durante nuestras videollamadas semanales. Progreso constante. Los datos preliminares sugieren que podríamos alcanzar un 30% de mejora en eficiencia. Excelente. El gobierno está muy interesado en nuestro proyecto. Nuestro proyecto. Cada vez que usaba esa palabra, sentía una mezcla de ira y determinación. Él realmente creía que era parte creativa del proceso, cuando su única contribución había sido firmar los cheques para el equipo básico del laboratorio. En 2021, logré el avance que había estado buscando durante años. Desarrollé un proceso de fabricación que combinaba perovskitas estabilizadas con una nueva configuración de células de silicio que aumentaba la eficiencia en condiciones de luz baja en un 47%. Era revolucionario, el tipo de descubrimiento que podría transformar industrias enteras. Gustavo, necesito mostrarte algo importante, le dije durante una de nuestras reuniones. Por supuesto, Daniela. ¿Qué descubriste? Le mostré los datos, las gráficas, los prototipos funcionales. Sus ojos se iluminaron no con curiosidad científica, sino con la avaricia de alguien que veía oportunidades financieras. Esto es increíble, Daniela. Con esta tecnología podríamos conseguir contratos gubernamentales masivos. Podríamos, sí. Necesito que prepares una presentación completa para la Secretaría de Energía. Esto podría ser el proyecto más grande en la historia del instituto. Durante las siguientes semanas, trabajé en la presentación más completa de mi carrera. Documenté 5 años de investigación, todos los procesos de desarrollo, los resultados de pruebas, las proyecciones de implementación. Era mi vida profesional condensada en 200 páginas de pura innovación científica. La presentación ante la Secretaría de Energía estaba programada para abril de 2022. Una semana antes del evento, Gustavo me llamó a su oficina para una reunión importante. Daniela, necesitamos hablar sobre la presentación de la próxima semana. Por supuesto. ¿Hay algo específico que quieras revisar? Gustavo cerró la puerta de su oficina y se sentó detrás de su escritorio con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de autoridad y algo más oscuro. He decidido que voy a hacer la presentación solo. ¿Solo? Pero es mi investigación. Es investigación del instituto, Daniela. Desarrollada con recursos del instituto, en horario del instituto. Gustavo, yo desarrollé esa tecnología. 5 años de mi vida están en ese proyecto. Y has hecho un trabajo excelente como asistente de investigación. Pero las presentaciones de este nivel requieren experiencia que tú simplemente no tienes. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Asistente de investigación? Daniela, seamos realistas. Tú ejecutas experimentos brillantemente, pero yo soy quien diseña la visión estratégica, quien entiende las implicaciones comerciales. ¿Visión estratégica? ¿Implicaciones comerciales? Gustavo, tú ni siquiera entiendes cómo funciona la tecnología a nivel molecular. Su expresión se endureció. Cuidado con tu tono, Daniela. Sigo siendo tu supervisor. ¿Y qué pasa conmigo durante la presentación? Estarás en la audiencia, por supuesto. Como parte del equipo. Como parte del equipo que desarrolló mi propia investigación. Como parte del equipo que trabajó bajo mi dirección en un proyecto del instituto. Esa noche no pude dormir. 5 años de trabajo, 5 años de descubrimientos, 5 años de innovación, y Gustavo iba a presentarlo como si fuera suyo. Pero a la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, tenía una sonrisa en mi rostro. La presentación tuvo lugar en un salón de conferencias del edificio de la Secretaría de Energía. Estaban presentes funcionarios de alto nivel, representantes de empresas energéticas, y otros investigadores. Gustavo llevaba su mejor traje y su sonrisa más confiada. Buenos días, comenzó Gustavo. Estoy emocionado de presentarles 5 años de investigación que revolucionará la industria solar en México. Durante la siguiente hora, observé cómo Gustavo presentaba mi trabajo como si fuera suyo. Hablaba de mi metodología, mis descubrimientos, mi visión para el futuro de la energía renovable.
Ocasionalmente mencionaba el valioso apoyo de mi equipo, pero quedaba claro que él se presentaba como el genio detrás de todo. Doctor Mendoza, preguntó uno de los funcionarios, ¿puede explicarnos el proceso específico de estabilización de perovskitas? Vi cómo Gustavo titubeó por primera vez. Bueno, es un proceso bastante técnico que involucra múltiples variables moleculares. Sí, pero específicamente, ¿qué método utilizaron para evitar la degradación cuando se exponen a humedad? Daniela podría explicar mejor los detalles técnicos, respondió Gustavo, señalándome en la audiencia. Me levanté lentamente. En realidad, doctor Mendoza, creo que usted debería poder explicar su propia investigación. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Gustavo me miró con pánico apenas disimulado. Por supuesto, solo pensé que, dado que Daniela trabajó tan de cerca en los aspectos técnicos. Entiendo, dijo el funcionario. Quizás la doctora Herrera podría unirse a usted en el podio para las preguntas técnicas. Por supuesto, respondí antes de que Gustavo pudiera objetar. Durante los siguientes 30 minutos, quedó dolorosamente claro quién realmente entendía la investigación. Cada pregunta técnica que Gustavo no podía responder, yo la respondía con facilidad. Cada detalle sobre metodología que él confundía, yo lo clarificaba. Una pregunta más, dijo otro funcionario. Doctor Mendoza, entendemos que esta tecnología será patentada. ¿Puede confirmar que su instituto tiene todos los derechos de propiedad intelectual? Gustavo sonrió confiadamente. Absolutamente. Toda la investigación fue desarrollada bajo el instituto. Perfecto. Entonces no habrá problemas legales cuando otorguemos el contrato de 50 millones de pesos. Después de la presentación, mientras los funcionarios deliberaban, Gustavo me llevó a un lado. Daniela, aprecio tu apoyo durante las preguntas técnicas. No fue apoyo, Gustavo. Fue mi investigación. Nuestra investigación ha sido un éxito. Cuando recibamos el contrato, habrá bonificaciones para todo el equipo. ¿Qué tipo de bonificaciones? Bueno, como investigador principal, yo recibiré la mayor parte del reconocimiento y la compensación. Pero estoy seguro de que habrá algo apropiado para los asistentes de investigación. Esa fue la gota que derramó el vaso. 2 días después, recibimos la confirmación. El gobierno había aprobado el contrato de 50 millones de pesos para desarrollar e implementar la nueva tecnología solar a gran escala. Gustavo inmediatamente convocó una reunión para celebrar su éxito. Equipo, anunció Gustavo con una sonrisa radiante, acabamos de conseguir el contrato más grande en la historia del instituto. Felicidades, doctor Mendoza, dijeron varios colegas. Gracias. Este proyecto requerirá mucho trabajo en los próximos años, pero estoy confiado en que bajo mi liderazgo podemos entregar resultados excepcionales. ¿Y qué papel tendrá Daniela en el proyecto?, preguntó uno de mis colegas. Daniela continuará en su papel actual, supervisando los aspectos técnicos bajo mi dirección. Supervisando los aspectos técnicos de su propia investigación, murmuré. Perdón. Nada importante. Esa tarde, Gustavo me llamó a su oficina para una reunión privada. Daniela, quiero hablarte sobre tu futuro en este proyecto. Te escucho. Tu investigación sobre energía renovable ahora tiene mi nombre, declaró con una sonrisa que intentaba ser paternal pero se veía puramente condescendiente. El gobierno me dará el contrato de 50 millones. Tú seguirás siendo mi asistente. Le entregué mi renuncia sonriendo. Lástima que registré todas las patentes a nombre de mi propia empresa. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. ¿Qué acabas de decir? Dije que es una lástima que todas las patentes de la tecnología que presentaste estén registradas a nombre de Herrera Techinevastgens, mi empresa personal. Eso es imposible. Todo el trabajo se realizó en el instituto. No, Gustavo. Todo el trabajo real se realizó en mi laboratorio personal, con equipos que compré, en horarios fuera de mi trabajo en el instituto. Pero los datos, los experimentos. Los datos que tienes son versiones preliminares. Los experimentos reales, los que produjeron la tecnología que presentaste, se realizaron independientemente. Gustavo se puso pálido. Daniela, no puedes hacer esto. Tengo un contrato gubernamental.
Tienes un contrato para desarrollar tecnología que no puedes producir sin mis patentes. Esto es sabotaje. Esto es proteger mi propiedad intelectual de alguien que intentó robarla. Salí de su oficina con una sensación de libertad que no había sentido en años. Al día siguiente, presenté una petición formal ante la Secretaría de Energía notificándoles sobre la situación de las patentes. La auditoría gubernamental comenzó una semana después. Los investigadores federales revisaron todos los registros del instituto, las fechas de desarrollo, los documentos de patentes y las comunicaciones internas. Lo que descubrieron fue un patrón de comportamiento que se extendía más allá de mi caso. Doctora Herrera, me contactó la investigadora principal. Hemos encontrado evidencia de que esta no es la primera vez que el doctor Mendoza se apropia del trabajo de otros investigadores. ¿En serio? Tenemos testimonios de al menos 3 investigadores anteriores que reportaron situaciones similares. El problema es que ninguno había tomado las precauciones legales que usted tomó. ¿Qué significa esto para el contrato? El contrato será transferido a quien realmente posea la tecnología. En este caso, su empresa. Los siguientes meses fueron un torbellino de eventos legales y burocráticos. Gustavo intentó argumentar que tenía derecho a la tecnología porque se había desarrollado en colaboración con el instituto. Sin embargo, los registros de patentes eran incontrovertibles, y la evidencia mostraba que toda la investigación crucial se había realizado independientemente. Daniela, podemos llegar a un acuerdo, me llamó Gustavo 6 meses después de mi renuncia. ¿Podríamos ser socios en esto? ¿Socios? ¿Como cuando eras mi supervisor y te llevabas todo el crédito? Eso fue un malentendido. No, Gustavo. Fue 5 años de robo sistemático de propiedad intelectual. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? Quiero que aprendas que no puedes construir una carrera robando el trabajo de otros. El instituto terminó despidiendo a Gustavo después de que la auditoría reveló múltiples violaciones éticas. Perdió su reputación en la comunidad científica, y ninguna institución respetable quiso contratarlo después del escándalo. Herrera Tech Innovations recibió el contrato completo de 50 millones de pesos. Contraté a varios de mis antiguos colegas del instituto, incluidos algunos que también habían sido víctimas de las prácticas de Gustavo. En 2 años, habíamos no solo cumplido con los objetivos del contrato gubernamental, sino que habíamos expandido la tecnología para aplicaciones comerciales internacionales. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste la situación?, me preguntó una periodista durante una entrevista para una revista científica. Solo me arrepiento de no haber actuado antes. Podría haber ayudado a otros investigadores que también fueron víctimas. 3 años después de dejar el instituto, Herrera Tech se había convertido en una de las empresas de tecnología renovable más innovadoras de Latinoamérica. Teníamos contratos en 12 países y habíamos desarrollado 3 generaciones adicionales de tecnología solar. En mi oficina tengo enmarcado el primer registro de patente que obtuve en 2019, no como trofeo sino como recordatorio de la importancia de proteger tu trabajo desde el principio. Gustavo había creído que podía robar 5 años de mi investigación simplemente porque tenía un título más alto y mejores conexiones políticas. Lo que no entendió es que en la ciencia, como en la vida, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Al final, el hombre que se presentó ante el gobierno como un genio visionario terminó siendo expuesto como lo que realmente era, un ladrón de ideas sin innovación propia. Y la simple asistente que pensó que podía manipular se convirtió en la propietaria de una empresa de 200 millones de pesos que está cambiando el futuro de la energía renovable en México. La justicia en el mundo científico puede tardar años en llegar, pero cuando llega, es absolutamente devastadora para aquellos que pensaron que podían construir carreras sobre el trabajo robado de otros.